Dele. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicación en la primera carta del apóstol Pedro. Este sería el tema número 10 y tiene por nombre beneficios de ser el pueblo de Dios. Beneficios de ser el pueblo de Dios. Y yo quiero que vaya usted a su Biblia en el primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, que van a ser los textos que vamos a estar, con la ayuda de Dios, discerniendo en esta noche. La tenemos, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Amén. Beneficios de ser el pueblo de Dios. Amén. Amén. Ok. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Padre, en esta noche queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a poder entender tu palabra, que pongas en nosotros un espíritu entendido, que pongas en nosotros un deseo ferviente, oh Dios, de poder llegar a tu verdad y que a través de ella crezcamos para salvación. Ayúdanos, oh Dios, a estar enfocados en este mensaje. Aparta de nosotros toda distracción y ayúdanos, Señor, a hacer todo para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Pepe era un estudiante del instituto bíblico que tenía que viajar de un estado a otro para poder recibir sus clases. Pepe era un estudiante, pero también era un fiel miembro de su iglesia donde él era miembro. Él tenía que trasladarse de un estado a otro en Estados Unidos en una aerolínea llamada Aerolíneas del Reino. Cada vez que Pepe llegaba a pagar su tiquete, la que lo atendía y le vendía el tiquete siempre le preguntaba: ¿a qué se dedica usted? ¿Cuál es su profesión? Al no estar titulado como pastor y darle vergüenza que a su edad no hubiera terminado sus estudios, él simplemente decía: bueno, no tengo un título todavía. Ok, le decía la encargada, son $100. Muy bien. Se subía al avión y cada mes viajaba de un estado a otro, pero regularmente cuando él viajaba en clase turista, él miraba cómo las aeromosas llevaban hacia la primera clase aquellos suculentos manjares y alimentos que se preparaban para ellos. En particular, le gustaban mucho las hamburguesas que llevaban y pasaban, pero él solo podía verlas. En una ocasión se armó de valor Pepe y dijo: ¿qué valor tienen esas hamburguesas? A lo que gentilmente la aeromoza le dijo: lo siento, señor, no están en venta. Son para las personas de primera clase. Los de tercera clase clase turista no pueden comprar este producto. Así que Pepe estuvo viajando durante 3 años diciendo cada vez que se presentaba a comprar su tiquete que aún no tenía título. Y cuando estaba dentro del avión solamente vislumbraba la primera clase y decía: algún día estaré en primera clase. Pasaron 3 años y Pepe por fin se graduó de su instituto bíblico. Y cuando recibió el título de pastor, dijo: hoy es el día. Hoy es el día en que voy a darme el gusto que nunca me he dado. Así que, nuevamente, cuando llegó hacia comprar su tiquete y la
a hermosa le dijo ¿a qué se dedica? Él le dijo, soy graduado del Instituto Bíblico, soy pastor. La hermosa simplemente llamó a otra azafata y esta le llevó a primera clase sin cobrarle ningún centavo. Para el asombro de Pepe, seguramente decía, ¡qué bendición tan grande! No solo me he graduado de pastor, sino que hoy seguramente me gané algún sorteo y estoy en primera clase de gratis. Cuando llegó, estaba esperando que fuera la hora de la comida para poder saborear aquellos manjares que solo miraba pasar cuando estaba en clase turística. Así que llamó a la azafata y le dijo, por favor, señorita, ¿sería tan amable de regalarme, de venderme una de sus sabrosas y famosas hamburguesas? La azafata gentilmente le acercó una suculenta hamburguesa con una gaseosa, y cuando él se disponía a pagar y preguntó, ¿cuánto le debo?, ella se sonrió y le dijo, ¿a qué se dedica usted? Bueno, me acabo de graduar del Instituto Bíblico y estoy ordenado como pastor. En Aerolíneas del Reino, ni los estudiantes de Instituto Bíblico, ni los pastores pagan su boleto. El dueño ha decidido que su viaje sea gratuito y que su alimento sea abundante. El hombre solo pudo pensar en algo, Pepe. Durante 3 años he viajado en esta aerolínea y nunca tuve el valor de decir quién era, ni de disfrutar lo que por gracia me otorgaban. Ahora usted podrá decir, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Muchas veces nosotros somos cristianos, hermanos, pero no sabemos qué significa ser cristianos. Muchas veces hemos pasado por este texto, seguramente muchas veces, y quien no le gusta escuchar esto, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y pasamos por este texto, y como en este mes estamos leyendo Primera de Pedro, seguramente lo han pasado más de una vez, y hoy tenemos fecha 9, por lo menos 9 veces lo han pasado. Yo quiero decirles algo, hoy con la ayuda del Señor, yo quiero que usted cuando salga de esta iglesia, de esta reunión, sepa realmente cuáles son los beneficios y cuáles son los compromisos de ser el pueblo de Dios. Porque Pedro ha estado hablando en esta carta, y yo creo que no solamente le habló a sus lectores en su momento, porque es la palabra viva de Dios que nos habla hoy con la misma autoridad que nos hablaba hace 10 años, hace 100 años, hace 1000 años. Pedro estuvo hablando en este capítulo 2 de cómo debemos de anhelar la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Pero hay un contraste: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Luego, más adelante, en los versículos 4 en adelante, vimos cómo Jesús es esa piedra viva de la cual se profetizó a lo largo de la historia, y de cómo a esa misma piedra que los fariseos y los judíos despreciaron llegó a ser la cabeza del ángulo, llegó a ser la piedra más importante, y es para nosotros la piedra viva, preciosa y escogida por Dios. En ese mensaje recordamos que Él nos llama a nosotros sacerdotes, pero no ahondamos mucho. Hoy, con la ayuda del Señor, sí lo haremos. Y hoy lo primero que quiero que apuntes es lo que somos en Cristo. Y vamos a ir en ese versículo 9, lo que somos en Cristo. En el versículo 9 se nos da una descripción. Pedro hace una radiografía, digamos, de quiénes somos en el Señor. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido. Y vamos a empezar por este beneficio. Dice sois, no dice serán, no dice fuisteis. Nuevamente sois, el tiempo presente, un presente que es continuo por la eternidad. Dice sois linaje escogido. Yo quiero decirle algo, hermano.
El judío sabía muy bien que ellos eran escogidos. El judío siempre se pavoneó de ser el pueblo elegido de Dios. Pero Pedro no le está escribiendo solamente a judíos, es más, la gran mayoría son gentiles. Recordemos que le está escribiendo son las cartas generales. Así que Pedro les dice, ustedes son el pueblo escogido de Dios. Una persona hoy me comentaba, yo quisiera conocer la Tierra Santa. Yo quisiera conocer Israel. Y yo le dije, míreme. Y él no me captó la idea. Míreme, yo soy Israel. ¿Es Israel usted, hermano? Sí. ¿Es usted Israel, hermano? Somos el pueblo. Somos el pueblo de Dios, el Israel de Dios, hermanos. Así que dice que es un pueblo escogido. Así que Pedro le está escribiendo a personas, inclusive judíos, que aún no habían visto la destrucción del templo. ¿Cuándo fue destruido el templo en Jerusalén, hermanos? Los que han estado estudiando Apocalipsis. ¿En qué año, hermanos? ¿En el año? ¿Cuál? Casi. 70. Muy bien. El emperador Tito destruye el templo en Jerusalén. Así que él se dirige a los cristianos judíos y a los cristianos de origen gentil. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, se universaliza mediante el mensaje de salvación este privilegio tan grande de ser el pueblo escogido de Dios. Cuando mirábamos Efesios hace un año atrás y mirábamos aquel texto que dice que Dios hizo de dos pueblos, hizo uno solo. ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 2. Yo quiero llevarlo a Juan capítulo 4, versículo 40 al 42. En el contexto de esta historia, Jesús ha estado hablando con una mujer, una famosísima mujer en la historia. ¿Quién era esa mujer? Era la mujer samaritana. Y cuando está compartiendo con él, dice que en el versículo 40, los samaritanos vinieron a él y le rogaron. ¿A quién vinieron? ¿A quién? A Jesús. Y le rogaron que se quedase con ellos. Qué tremendo, ¿no? Yo me pongo a pensar, los samaritanos eran medio judíos, ¿verdad? Eran judíos que se habían mezclado con los gentiles. Por lo tanto, los judíos los aborrecían. Pero estaban los judíos que aborrecían a Cristo y estaban los samaritanos que anhelaban quedarse un poco de tiempo más con Él. Yo creo que aquí hay un contraste hasta con la iglesia. Llega el tiempo de la oración y hay un pueblo que anhela tener un tiempo más con el Señor, pero hay otro pueblo que anhela que se termine el tiempo de la predicación o de la oración. ¿De cuál seremos nosotros? Yo espero que el Señor al final de esta noche nos diga a cada uno en personal. Y creyeron mucho. Dice que se quedó. Como le rogaron, ¿qué hizo Jesús? Qué lindo, ¿ah? ¿Qué hizo Jesús? Se quedó, dice. Se quedó. Chamá. Su presencia permanece. ¿Sí o no? Significa. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, escuchen muy bien, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Y cuando lo vimos en las doctrinas de la gracia, entendimos que mundo significaba aquí, Juan siempre utiliza la palabra mundo para hablar de dos puntos en especial. Una era de la exclusividad que tenían los judíos y cómo Dios sí universalizaba el mensaje de la salvación. Además, Pedro le está diciendo, vosotros sois el pueblo escogido de Dios. Esta frase, este título lleva un gran poder. Y la hermana escogió las canciones hoy. Yo tenía una en mi corazón, pero no la cantamos hoy. Y es una canción muy linda que dice,
somos el pueblo de Dios. Y todo el mundo canta esa canción, todo el mundo se la sabe casi nunca. Pero es una verdad, somos el pueblo de Dios. Y yo quiero llevarlo al Antiguo Testamento para ver cómo Pedro utiliza el Antiguo Testamento para enfatizar esta verdad y cómo nosotros tenemos que conocerla. ¿Por qué? Porque el judío todavía sigue creyendo que nosotros no somos otra cosa que leña para el infierno. La gran mayoría de ellos. Algunos ya llegaron al Señor. Pero para que un judío ortodoxo, si algún día se llega a encontrar con alguno y lo mira como un pedazo de leña a usted, como fósforo, usted puede citar al profeta amado del hermano amado, Isaías, capítulo 43, versículo 20 al 21. Isaías 43, 20 y 21. Y en Malaquías también está, pero vamos a hablar solo de Isaías. Alguien que lo pueda leer, por favor, con voz de chofar. 20 y 21. Versículo 20 y 21. Alguien que tenga voz de chofar ahí, por favor. Amén. Léalo. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Las fieras del campo me honrarán. Un día llegó una mujer sirofenicia y le dijo al Señor, los sirofenicios eran gentiles: Señor, mira a mi hija que está endemoniada. Mujer, no está bien tomar el alimento de los hijos para dárselo a los perros. Diría usted, qué duro, ¿no? Pero ¿qué hizo esta mujer? A los perros. A unos perrillos. Sí. Lamen las migajas. Comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor se maravilló de esa fe. No había fe tan grande como la de esa mujer. Y cuando usted mira este texto, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz. ¿Usted cree que estaba refiriéndose a los animales? ¿Usted cree que estaba hablando de los animales literalmente? Estaba hablando de los gentiles. ¿Por qué? Porque toda la creación, dice el Salmo, creo 119, no sé cuál es, dice 109, da gloria a Dios. Las aves dan gloria a Dios. Las hormigas dan gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cumplen el propósito para que fueron creados. Así que cuando habla de las fieras del campo, está hablando en sentido figurado y está hablando de nosotros los gentiles. De nosotros, hermanos. Los creyentes hoy por hoy somos el pueblo escogido de Dios. Algunas traducciones no dicen pueblo escogido, dicen raza en vez de pueblo. Y me viene a la memoria una frase que solía decir mi difunto tío, que ya está en la presencia del Señor. Él decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu raza. Así decía él. Pero cuando usted mira esta palabra raza, ¿qué significa esto? ¿Sabe usted cómo se forman las razas? ¿Alguien tiene una idea? Se lo voy a ilustrar así. Una raza se forma de un pariente en común. Por ejemplo, Abraham es digamos que es el primero de la raza judía. Él. Pero nosotros tenemos un pariente por el cual nosotros podemos llamar a Dios Papito, Jesucristo. Por quien podemos llamar a Dios Papá, Jesucristo. ¿Quién es ese pariente? Jesucristo. Jesucristo. Es a través de Jesucristo que Luis es hermano mío, que Claudia es hermano de Sara, que Eric es hermano de Pedro, y en fin, así sucesivamente. Y todos somos hermanos unos con otros. Aquí no importa si usted es alto, es bajo, es gordito, es bonito, es feito. Tenemos el mismo pariente y formamos parte del mismo pueblo de Dios, de la misma raza. Tenemos el mismo ADN. Tenemos el mismo ADN. Y hoy decía algo muy interesante el maestro del instituto cuando decía: hermanos, usted y yo somos hermanos,
más hermanos que los hermanos de carne. Y me venía a memoria lo que decía el hermano Pedro, cuando le decía a la hermana, tú eres mi hermana en la carne. Pero en la carne, eres una hija del diablo. Qué duro, pero es la verdad. Ahora, cuando usted mira que somos el pueblo de Dios, debe de haber gozo en nosotros, hermanos, en que somos el pueblo de Dios. No debe de ser tomado como algo a la carrera o algo sin sentido. Hermanos, ser el pueblo elegido de Dios no es para que seas jactancioso. Tampoco cometas el error de volverte creído, porque si eres muy orgulloso, seguramente no eres pueblo de Dios, porque Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero tiene que haber gozo en nuestro corazón, porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Luego vemos el título que Pedro utiliza al decir real sacerdocio. Vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio. Hermano, cuando dice real sacerdocio, usted tiene que tener en cuenta la ideología del judío. No es como ahora, ¿verdad? Que en la secta católica cualquiera puede ser sacerdote, menos mujer, va. Hay hombres que son homosexuales, pero mujeres no dejan todavía. Pero cualquiera puede ser sacerdote. Bueno, en la costumbre judía no cualquiera podía ser sacerdote. El sacerdocio estaba delegado solamente para una tribu. ¿Cuál era esa tribu? Los levitas. La tribu de Leví, los levitas. Dentro de los levitas tampoco eran todos los levitas que podían ser sacerdotes, ¿verdad? Hay una lista bien específica que se dice que el sacerdote, por ejemplo, no podía tener deformación ni siquiera los dientes. Tenía que ser nítido, hermano. Yo me imagino que Aarón y los suyos debieran de ser hombres muy nítidos. Decía que no podía tener un pie más largo que el otro. No podía tener, o sea, los ojos tenían que estar derechos, la boca derecha. Sí, hermano, no tenía que ser encorvado, inclusive ni siquiera de testículo magullado. ¿Usted se imagina la inspección que pasaban esos sacerdotes? Sí, este es de lo mejor de los mejores. Gracias a Dios, hermanos, que no es así con nosotros. Amén. Amén. Imagínense, solo pasaríamos Pedro y yo. Por darle alas al hermano. Real sacerdocio, hermanos, era una atribución que no se le delegaba a cualquiera. Era un grupo selecto entre los escogidos. Pero era un sacerdocio, y acuérdense muy bien, vimos Hebreos hace 2 meses, estuvimos viendo Hebreos, estuvimos leyendo Hebreos y vemos lo maravilloso y lo especial en lo que se refiere a lo que era antes y lo que es ahora en el Señor. Y un sacerdote en el Antiguo Testamento tenía muchas funciones, y entre una de las tantas era de que ellos presentaban ofrenda por el pueblo, una ofrenda de expiación. Pero también presentaban ofrendas de gratitud, ofrendas de alabanza. Hablaban al pueblo de parte de Dios y hablaban a Dios de parte del pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, los sacerdotes, que son todos aquellos que somos cristianos, ya no pueden presentar una ofrenda de expiación, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque Cristo redimió con su muerte una vez presentada para siempre, para ser perfectos a los santos. Así que el Señor es el sacerdote y nos enseña a nosotros que como real sacerdocio podamos ofrendar a Él ofrendas de alabanza. Por eso todo lo que hacemos debe de ser voluntario y debe de ser con el fin de dar alabanza a Dios. Así que cuando cantamos, yo creo que Claudia tocó algo, no alcancé yo a escucharlo todo el jueves, pero cuando venimos a alabar, ¿con qué espíritu vienes a alabar? ¿Vienes con gozo? ¿O vienes, cómo vienes? Pastor, es que yo no canto bien, pastor. Yo tampoco. Y yo le digo una cosa, cuando su hijo viene, y no sé a quién le ha cantado una canción su hijo. ¿A mí? ¿Qué le canta? ¿Qué le ha cantado a usted, hermano?
A ver, alguien que me diga qué le ha cantado su hijo a usted. He decidido seguir a Cristo, me cantaba usted que cantaba. Y la cantaba afinadita. Puede ser que no la haya cantado afinadita, pero a usted le agradaba aquella canción. Ahora, ¿usted cree que nosotros cantamos mejor que los ángeles de arriba? Sí, no, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? Él manda callar. Él prefiere la adoración de un pueblo imperfecto como usted o como yo que la perfección de un ángel que está en el cielo. Pero ¿no es hermoso eso? Yo no sé si se alegra. A mí me conmueve el corazón pensar que soy un real sacerdote de parte de Dios. Y dice real sacerdote. ¿Sabe qué significa real? Que está al servicio del rey. Exclusivamente para dar gloria al rey. Y es que esto es hermoso, hermano. Hay gloria en esto. Porque si usted mira la historia, la Biblia nos dice que Jesús es el sumo sacerdote. Y nosotros somos sus sacerdotes. Y en el diseño del judaísmo siempre había sacerdotes, pero había uno que era el sumo sacerdote, que estaba por encima de todos. Yo quiero llevarlo a Zacarías, capítulo 6, versículo 13. Zacarías 6:13, penúltimo libro del Antiguo Testamento antes de Malaquías. Los que están aprendiendo los 66 libros, ¿no? Zacarías, Malaquías 6:13. Amén. A ver, Él edificará el templo de Jehová y él llevará la gloria y se sentará y dominará en su trono. Habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. está hablando, eso es una profecía mesiánica. Aquí está hablando de Jesucristo. Del Padre y del Hijo. Y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. ¿Quién es el que está sentado a la diestra del Padre? Jesucristo. Ahora veamos Hebreos 7, 14 al 17, este lado de acá. Hebreos 7, 14 al 17. Y este lado de acá, Apocalipsis 1, 5 y 6. Hebreos 7, 14 al 17. ¿Apocalipsis qué? 1, 5 y 6. ¿Lo tenemos este lado, Hebreos? Vamos, Hebreos. Amén. Vamos. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, la cual nada habló Moisés tocando. leo yo, que no Ok, sabía. hasta ahí tocante del sacerdocio. ¿Quién era la tribu que se tenía que encargar del sacerdocio? Los levitas. Los levitas. Bueno, pero Jesús era de la tribu de qué? De Judá. De Judá. Siga adelante, hermana Claudia, versículo 15. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual habló Moisés tocante al sacerdocio. Y eso es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Eso es. ¿Sigue? Hasta el 16. 17. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote Melquisedec, para siempre. ¿De quién está hablando aquí? de Jesucristo. Jesús. Ahora veamos qué dice Apocalipsis 1, 5 y 6, hermana Claudia. Amén. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que aquí tenemos al Mesías Jesús presentado como Rey
y como sacerdote. Pero no solamente eso, nos hace a nosotros sacerdotes. Pero no cualquier sacerdote, real sacerdocio. Nos hizo reyes también y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que Zacarías presenta al Mesías tanto como sacerdote como rey, y en el nuevo pacto vemos presentado, revelado a Jesucristo, sacerdote, rey. Luego Pedro continúa diciendo: vosotros sois nación santa. ¿Qué significa ser santo? Apartado para Dios. Apartado para Dios. ¿Qué tenemos que hacer para Dios? ¿Qué tenemos que hacer? No, pero ¿qué tenemos que hacer? Si somos apartados para Dios, ¿para qué somos apartados? Para glorificar. Para ser santos. Sed santos porque yo soy santo. Ahora yo quiero que entienda esta dimensión de lo que Dios está diciendo a través del hermano Pedro. De este Pedro, no de aquel. Nos dice nación santa, apartado de este mundo para servir a Dios. Indira, Santiago 4:4. Hablando de la amistad con el mundo. ¿Qué dice? ¿Alguien que se acuerda de Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la ¿Se acordó? amistad del mundo es enemistad contra Dios? Sí, que se la agarré en frío, discúlpeme hermana. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que no se puede jugar con los dos equipos. Si Dios nos dice que somos una nación santa, quiere decir que tenemos que estar a su servicio. No podemos tener amistad con el mundo. ¿Y qué se refiere ser amigo del mundo? Es que nos guste portarnos como mundo. Nos gusta mentir, nos gusta blasfemar, robar, adulterar, escuchar música secular. ¿Verdad? Hay gente que escucha música secular y va a las iglesias cristianas y pone cuando viene la canción que les gusta, va, le sube, y cuando va pasando un hermano por ahí, le van. Y me llama mucho la atención porque hay gente que dice: y ya le voy a ir a decir al pastor, y se preocupan de uno. Preocúpense de ella. No temáis al hombre, dijo Jesucristo, Que puede matar el cuerpo. que puede matar el cuerpo. Temed a aquel que una vez muerto te puede echar en el infierno. A ese sí tema. Así que los cristianos han sido librados, hemos sido librados de la oscuridad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de Dios. Y vean lo que dice Colosenses 1, 13 y 14, solo apúntenlo. Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando del capítulo 1 de Pedro, de cómo fuimos rescatados no con oro o plata o cosas corruptibles, sino con la sangre del Cordero? Así que si tú eres hijo del Rey, eres una nación santa. Si tú no eres un hijo del Rey, estás en graves problemas. Pero una nación, hermanos, ¿por qué está formada una nación? ¿Por qué está formada una nación? Honduras, ¿de qué está formada? ¿Pero qué son esas personas? Yo habitante. Cuando usted saca su cédula, Ciudadano del rey. es un ciudadano. No pude sacarla porque mi hermano me adelantó. Es un ciudadano. Una nación está formada por ciudadanos. Pero cuando una nación está formada por ciudadanos, está bajo qué. Por eso me gustó mucho porque hoy en el instituto hablaron algo de esto y me llenó, porque es el mensaje que teníamos que traer hoy. Tiene que cumplir los estatutos, los reglamentos. Por ejemplo, aquí una persona no puede conducir por el lado izquierdo, ¿verdad?, de la calle. Aunque sea de Inglaterra, porque Inglaterra y en esos países se conduce por el lado izquierdo.
¿Qué pasa si una persona viene y conduce por el lado izquierdo solo porque estuvo 5 años allá en Inglaterra? ¿Qué pasa? ¿Viene la multa o viene el choque? ¿Por qué? Porque en este lugar las leyes son diferentes a las de allá. Son diferentes a las de allá. Y nosotros tenemos que ver como ciudadanos que nuestro deber es acompañarnos en este camino para poder animarnos unos a otros y soportarnos unos a otros, sostenernos unos a otros. Fíjense que en una sociedad, para que la nación avance, ¿cómo se tienen que portar los ciudadanos? ¿Bien o mal? Bien. ¿Qué pasa con una sociedad cuando sus ciudadanos son perversos? No avanza, ¿verdad? ¿Qué pasa? Un reino dividido contra sí mismo, ¡pum!, se destruye. ¿Qué pasa con una iglesia? Está dividida contra sí misma. No prospera. Pero nosotros somos ciudadanos de una misma nación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, aunque seamos miembros de esta congregación, podemos perfectamente apoyar a otro hermano de otra congregación. ¿Saben que una de las cosas que adolecemos nosotros como iglesias es que lo mío es mío y lo tuyo es negociable? Como dicen los comunistas. Hermano, yo miro que usted tiene 20 sillas libres y yo no tengo ninguna. ¿Me podría prestar 10 para mi reunión del día sábado? No, porque me las puede quebrar. No le decimos eso. Pero le decimos, no, hermano, fíjese que no. Qué feo, hermano. Fíjese, qué feo eso. ¿Sabe por qué? Porque las sillas, primero, ¿de quién son las sillas? ¿De quién son? De Dios. Mía es la tierra y la plenitud. Y si nosotros tuviéramos 10 sillas de sobra y un hermano que viene iniciando una obra nos dice, hermano, ¿nos podría prestar 10 sillas mientras compramos las nuestras? ¿Qué sería la respuesta que le deberíamos dar nosotros? Que sí. Qué bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay veces, y solo pasa a veces, que la gente de las denominaciones piensa que las cosas que tienen ahí son de ellos. Y yo le digo esto porque recuerdo yo que hace unos días, no muy lejano, vino un pastor y dijo, qué bendición tienen ustedes con estas mesas. Y es cierto, es una bendición, porque las compramos baratas y son tan útiles. Y un día me dijo, fíjese que nosotros, me dijo como con pena, porque solamente siempre le dicen que no. Nosotros, no sé, tal día, tal vez, nos podría prestar unas 2 mesas. Hermano, con mucho gusto. Y ya que ustedes me dijeron hoy, con mucho más gusto todavía, porque sé que no va a decir nada. Hermanos, como somos ciudadanos de la misma nación, tenemos que ayudarnos, hermanos. Hermano, fíjense que no tengo con quién ir a visitar a tal lugar. ¿Me puede prestar un hermano de su congregación para ir? Otro hermano de otra congregación. Vaya. Son del mismo, van a trabajar por el mismo reino. Aunque el alma que cosechen no venga a esta congregación, sino que vaya a otra. Porque hay un dicho, ¿verdad? Que dicen que muchas veces todos jalan para su mismo molino. Y yo quisiera que eso fuera verdad. Porque si todos jaláramos para el mismo molino, jalaríamos para el molino de Dios. ¿Verdad? Y trabajáramos todos para Él. ¿Verdad? Somos ciudadanos de una nación santa. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarnos. Pedro quiere que nos ayudemos unos a otros. Dios quiere que nos ayudemos unos a otros. A veces un hermano está pasando un problema grave. Tal vez está enfermo, tal vez está desanimado. Y nosotros no vamos con la mano extendida para levantarlo. Vamos con el látigo para azotarlo. ¡Pla! ¡Pla! Y el hermano, ¿qué pasa con...? Hay una canción cristiana que dice, quítame el pie de encima. ¿La has escuchado? Quítame el pie de encima, porque el hermano quiere levantar y no puede. Porque todos los hermanos de la iglesia no están para orar por él, están para darle latigazos, darle. Es que sos un impío, sos... no oremos por él. A mí me gusta que aquí, tristemente hay una persona que regularmente anda tatarate.
y a veces viene a la iglesia, otro periodo de tiempo se tira al mundial, luego viene, que no es algo bonito, pero la iglesia, yo amo mucho que la iglesia nunca llega, es que usted es un tal y tal. No, hermano, qué gusto verlo en la iglesia. Y eso a mí me alienta mucho. Y eso yo sé que a él en algún momento o se convierte o pues se va a ir, ¿va? Pero yo espero, ¿verdad?, que Dios lo avive y lo aparte de todas esas ataduras del mundo y pueda estar aquí entre nosotros. Me gustaría que estuviera con nosotros hoy en esta noche, pero hay que seguir orando por él. No se desanime, ore por sus hermanos. No hay que ser como yo, como decía el hermano, que por nosotros oramos. Dame, Señor, quiero, necesito. Ay, la necesidad de tu hermano. Somos ciudadanos del mismo reino, oremos por las necesidades de los demás. Luego dice pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿cuál fue el precio de nuestra posesión? Miren, nosotros éramos enemigos de Dios. No solamente éramos extranjeros de la ciudadanía celestial, éramos enemigos de Dios. Éramos posesión de Satanás. Él era nuestro padre. ¿Cuántos añoran a su viejo padre? ¿Cuántos? Nadie. Qué dicha, hermano, estoy entre convertidos esta noche. ¿Por qué? Porque nuestro viejo padre era perverso, hermanos. Satanás es perverso. Pero gracias a Dios que nos amó tanto y que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Dios, y usted dirá, pero ¿y qué tiene que ver esto que seamos un pueblo adquirido? ¿Qué beneficios hay en esto? Hermano, ¿qué beneficio hay en que lo haya rescatado de las tinieblas y lo haya traído a la luz, hermano? Mire lo que dice Malaquías 3:17. Malaquías 3:17, ¿qué dice? A ver, alguien comporte chofar. Bueno, Pedro. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y lo perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ahora, yo sé que aquí esto está bello, pero ya lo predicamos el año pasado, porque estuvimos en Malaquías, ¿verdad? Pero para este tiempo, me acuerdo que fue ya hace un año, wow. Pero dice, y serán para mí, ¿qué dice que serán para él? Especial tesoro, algo tan valioso, tan especial para Dios, que él lo va a guardar y atesorar, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y escuche bien, el día en que yo actúe, ¿a qué día se está refiriendo? Al día del juicio, de la ira, de la revelación, del justo juicio de Dios. Cuando llegue ese día, dice que yo actuaré y los perdonaré. Uy, hermano, cuando vea que millones de personas caminar hacia el trono blanco para recibir la justa condena por sus pecados y saber que usted no va para ahí, sino que va para el lugar de los galardones. Uy, hermano, yo no sé si alguna vez ha estado feliz, pero yo le digo una cosa, ese día va a estar muy feliz. Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así que este pueblo del que se está refiriendo la palabra es un pueblo diferente al resto de las naciones, porque somos en esta tierra peregrinos. Aquí andamos de pasada, hermano. Así que yo le digo una cosa, si puede vivir su vida de la mejor manera que lo puede vivir, es sirviéndole a Dios, es consagrándose a Dios, es amando y honrando su nombre. Porque nadie va a vivir aquí 200 años. Nadie. ¿Quién quiere vivir 200 años, hermano? ¿Quién quiere vivir 150 años? Voy a bajar. ¿Quién quiere vivir 150 años, hermano? Yo creo que nadie, porque a los 100 ya van todos agarrados, todos enfermos, todos molestos. Digo, hermano, un hermano decía, yo quiero que cuando esté viejo, digo, me tiren al asilo, dice. Así dijo un hermano, para no ser molestia de mis hijos.
Y yo decía, para hacer molestia a los otros viejitos. Pero nosotros no. Nosotros no anhelamos. Yo no anhelo vivir 150 años. Yo le pido al Señor una buena vejez y me va a dar vejez. Pero cuando ya vaya a despacharme, que me despache. Vámonos, que yo quiero ver a conocer mi casa. Yo quiero conocer al Señor. Y yo espero que usted lo quiera conocer con sus ojos, ¿verdad? Porque ya lo conocemos a través de la palabra. Lo conozcamos por la eternidad. Yo tengo muchas preguntas que hacerle a algunos de los grandes. Yo quiero conocer a David. Yo no sé si usted piensa en David, en Josué, en Gedeón, en Isaías. Y algunos predicadores. Yo en particular tengo mucho que hablar con Spurgeon. Un hombre que murió hace ya casi 300 años y nos dejó tanta enseñanza. Hermanos, somos peregrinos en esta tierra. Viva pensando en su hogar eterno. Viva pensando en la eternidad. Es un pueblo adquirido por Dios. Pero hay una responsabilidad. Y dice el texto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas veces nosotros solo queremos los beneficios de Dios, ¿verdad? La gente llega a las congregaciones, yo me voy a congregar para recuperar mi matrimonio, yo me voy a congregar para que Dios me dé un trabajo, yo me voy a congregar para que Dios bendiga mi economía. Pero esa no es la razón por la que tenemos que congregar. Yo me voy a congregar porque escrito está que no hay que dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Yo voy a orar porque la Biblia me dice orar sin cesar. Yo voy a escudriñar las escrituras porque en ellas dan testimonio del Señor Jesús. Esa es la razón correcta. Pero cuando tú vienes a ser cristiano, tú tienes un compromiso con Dios. Y si lo cumples o no, bueno, si no lo cumples, Dios te va a jalar las orejas, hermanos. Y cuando Dios te jala las orejas, te disciplina, hermano. Gloria a Dios por la disciplina de Dios, aunque como dicen Hebreos, nadie se siente a gusto con la disciplina en el momento, pero al final es de provecho. Yo le espero que usted cumpla este llamado de pregonar su evangelio. Que cuando usted se pare frente a una persona, la gente que lo mira sepa que usted es un cristiano. Que si va a decir una mala palabra, sepa que no la va a decir delante de usted, porque usted le va a decir, escrito está, de toda palabra ociosa dará cuenta en el día del juicio. Y eso calle su boca. Que cuando quiera hacer alguna mandracada, alguna truanería, sepa que no lo va a hacer delante de usted, porque usted le va a citar las escrituras. Y cada cristiano, hermano, debe dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Una buena nueva que parte de una realidad terrible, que todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando usted confiesa eso y predica eso y vive en pos de eso, usted marca una diferencia. Yo quisiera que cuando yo preguntara de ustedes a sus vecinos, una de dos, yo escuchara, oh, esa gente no la soporto porque solo de Dios hablan. O que dijeran, yo realmente los admiro. Pero que dijeran, la verdad es que usted no conoce a esos hipócritas, ¿no? Eso sí me pondría a pensar. Punto número 2, esto es breve. Nuestra condición de antes y ahora. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí hay un contraste muy grande y muy evidente. Hubo un tiempo cuando no teníamos la misericordia, no alcanzábamos la misericordia de Dios como la alcanzamos ahora. Hubo un tiempo en el cual hay una gran diferencia, hermanos, entre un cristiano y un impío. Hay una gran diferencia porque Dios no escucha a los impíos. Amén. Un impío puede estar de rodillas clamándole a Dios, pero Dios no lo va a escuchar a menos que sea una oración de arrepentimiento, o que por pura casualidad del destino de Dios
diga algo conforme a la voluntad de Dios. Pero eso es la pura misericordia de Dios. Pero un cristiano sabe que Dios siempre lo escucha. Siempre. Siempre, hermano. El problema es que a veces lo que nosotros no aprendemos es a discernir cuál es la respuesta. Porque Dios puede decir que sí, puede decir que no, o puede decir te espera. Y cuando nos dice espera, es la que más nos cuesta. Porque todos queremos la bendición ya. Queremos el favor de Dios ya. Pero no funciona así necesariamente. Pero a mí lo que me conmueve es que Dios me escucha todo el tiempo. Todo el tiempo. Aunque su respuesta muchas veces sea no, pero Él escucha. ¿Qué lindo eso o no? Así que hay un contraste porque antes no eran partícipes de la misericordia de Dios. Y Pedro tiene en mente las palabras que están en el profeta Oseas capítulo 1, versículo 9, este lado de acá y este lado de acá, Oseas 2:23. Uno 9, 2:23. A ver, léame Oseas 1:9. Primer profeta menor. A ver. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Ahora, Lo-Ammi significa, este no es mi pueblo, no mi pueblo. Oseas 2:23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ammi, y le diré, Lo-Ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Lo-Ruhamah significa un pueblo sin misericordia. Esta es muy extenso, pero es una profecía sobre los gentiles. Le dirás a los que no son mi pueblo, y a los que no tuve misericordia, pueblo de misericordia. ¿Y eso no éramos nosotros acaso? ¿Qué éramos antes de venir a Cristo? Éramos enemigos de Dios, sin esperanza y sin Dios, ajenos al pacto de la promesa. Pero ahora en el Señor somos su pueblo. Somos un pueblo de misericordia. Nosotros que en otro tiempo no alcanzábamos la misericordia, ahora la vivimos. Usted dirá, pero sí teníamos misericordia de Dios, sí, pero era una misericordia diferente. ¿Por qué? Porque antes era la misericordia del Dios misericordioso que no nos consumía en su ira. Pero ahora es una misericordia diferente. Ahora nosotros no solamente recibimos la gracia de Dios, sino que continuamente nos movemos en su misericordia. Por eso cada vez que confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Para terminar, hermanos, quiero decirte que tienes que dar gracias a Dios por los beneficios que tienes al ser un pueblo escogido de Dios, al ser linaje escogido de Dios. Ya no eres diferente a otras. O sea, Dios te ama a ti como ama al cristiano más fiel. ¿Me escuchaste? Dios te ama a ti, recién convertido, como ama al cristiano más fiel. Y si por si esto te fuera poco, déjame decirte que Dios te ama a ti en la misma dimensión que ama a Jesucristo. Dios te ama a ti con el mismo amor que ama a Jesucristo. ¿Ama al Padre al Hijo? ¿Lo ama, sí o no? Pues con el mismo amor que lo ama a Él, te ama a ti. Me ama a mí. Y nos ha hecho pueblo escogido de Dios. Nos hizo real sacerdocio. Nos dio un privilegio, pero nos dio un llamado al servicio. Servirle a Él, presentarle ofrendas de alabanza. Todo lo que hagamos se ha hecho para la gloria de Dios. Pablo enseñaba. Y todo lo que hagamos, sea de comida, oiga bien, cosas tan sencillas como esto, y bebida, para cuando haya alguna actividad, hágalo para la gloria de Dios. Luego nos dice que además de ser un real sacerdocio, somos una nación santa. Estamos apartados para Dios. Le pertenecemos.
y debemos de ser santos porque Él es santo. Una nación que está formada por ciudadanos que día a día quieren ayudarse mutuamente para que la nación marche, para que el reino de Dios marche. Por último nos dice que somos un pueblo adquirido por Dios. Somos su especial tesoro. Dios nos mira y nos mira con amor. Y está atento a nuestras oraciones. Está pronto a escuchar. Antes que clamare, yo habré oído. Clama a mí, yo te responderé. Y todas las promesas que están en la Biblia, que son para nuestro tiempo, son para ustedes, son para mí. Y no solamente esto, hermano, sino que Dios te dio todos estos beneficios, pero también demandará de ti un compromiso. Compromiso, palabra que muchas personas no quieren. Pastor, yo voy a la iglesia, pero no me pongo a hacer nada. ¿Qué hago yo con esa gente? ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo orar nada más. ¿Sabe por qué? ¿A usted ha visto alguna vez hacer algo de mala gana? ¿Es de bendición para usted cuando alguien hace mala gana? ¿Cuántos han puesto a sus hijos a hacer algo? Y lo hicieron así como que mami solo a mí me pone, papi solo a mí me pone. ¿Se sintieron honrados ustedes? ¿Ustedes creen que eso honra a Dios? Hagan las cosas para Dios, hagamos las cosas para Dios. Porque somos un pueblo especial para Dios, son real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, que antes estuvimos en las tinieblas, pero tenemos el llamado de anunciar su verdad delante de todos. Y ahora hemos llegado a ser su pueblo cuando antes no lo éramos. Un beneficio tan grande que si Pepe lo hubiera sabido cuando se subió al avión, siempre hubiera viajado en primera clase y siempre hubiera tenido lo mejor que la aerolínea le daba. Usted y yo somos como Pepe. Muchas veces andamos por esta vida, pero nunca nos identificamos como tales y nunca vemos la respuesta de Dios como nosotros la anhelamos. Y dice la Biblia que Dios es poderoso para respondernos y hacer mucho más allá de lo que creemos o lo que imaginamos. Él nos sorprende, hermano. Yo le pido que usted piense que antes no era pueblo de Dios, pero hoy lo es. Que antes no alcanzaba su misericordia, pero ahora vive rodeado de su misericordia. Y eso, mi hermano, es suficiente para que usted y yo estemos agradecidos con Dios el resto de nuestra vida y por la eternidad. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Hermano Pedro.